El padre Maciel no rinde cuentas a nadie. Y me pregunto que si la Legión de Cristo y el Regnum Christi, Federación Regnum Christi, rinde cuentas a alguien. No rendir cuentas a nadie es una de las características del gurú o del fundador de una secta dañosa, según los estudios de varios organismos internacionales. Repasando el capítulo 14 de mi autobiografía, hacia el final, ya estamos llegando, espero, yo me cuestionaba sobre esa época de 1956, 58, 9, en que el padre Maciel, por mandato del Vaticano, durante la investigación, tenía que haberse separado de la legión y del contacto con los legionarios. Y de hecho él pasó cierto tiempo en España, pero luego regresaba a Roma y seguía interviniendo en la vida de los sacerdotes y de los legionarios. El punto que yo había mencionado antes era cómo Maciel se hacía presente, se hizo presente en la ordenación de Jorge Bernal Vargas en Lourdes en 1956, si no me equivoco, y cómo desterró a Saúl Barrales a las Islas Canarias en el mismo año y no le dejó seguir su camino hacia el sacerdocio. Y estos son los años de la famosa guerra, que después se rebautizó, se cambió el nombre a la Gran Bendición, porque como sabemos, la Legión constantemente va reescribiendo su historia, se va rehaciendo su propia historia según, como camaleón, según las circunstancias y según su conveniencia. En ese momento yo escribí al doctor José Barba para preguntarle, estimado, estoy escribiendo mi historia en la Legión y tengo un dilema. El padre Maciel estaba presente en la ordenación de Monseñor Jorge Bernal en Lourdes y también exilió a Saúl Barrales a las Islas Canarias durante la así llamada guerra 1956 a 59, cuando se suponía que Maciel tendría que mantenerse alejado de la Legión por mandato al Vaticano. ¿Cómo puedo yo reconciliar estas dos realidades? Y me escribió Pepe después. A partir de octubre de 1956, Marcial Maciel fue expulsado de la Legión por órdenes de la Santa Sede. ¿Cómo podría haberse sí, cómo pudo haberse seguido envolviendo o inmiscuyéndose en el manejo de la legión? Sencillamente desobedeció. Tengamos esto en cuenta. No debió haber tenido contacto con nosotros legionarios, pero ni él ni los superiores que él había dejado en la legión cumplieron con las órdenes de la Santa Sede. Maciel tenía prohibido poner pie en Roma, en la ciudad de Roma, donde estaba el colegio principal de los legionarios, o de visitarnos en las comunidades legionarias. Pero él escabulló esta prohibición eh, con engaño y justificación. Él hacía que el bus del colegio le recogiera fuera de los límites de la ciudad de Roma y que luego le llevaba dentro de la ciudad. Cuando subía al autobús, él comentaba sarcásticamente, ¿verdad, hermanos, que no estoy poniendo pie en Roma? Y todo el mundo celebraba mucho esa astucia del padre Maciel. Más aún, Maciel cambió a legionarios de un lugar a otro sin avisar y sin el permiso de la Santa Sede. Esto es lo que a eso me apunto. Hay un problema ahora en la diócesis de Dallas, Texas, porque el obispo se dio cuenta de unos escándalos de tipo sexual y ha impedido que los legionarios
sigan trabajando en su diócesis. Ahora, sabemos que la legión a veces hace las cosas detrás de las espaldas de este obispo o de los obispos, de los ordinarios, sucesores de los apóstoles. Es decir, en las constituciones de la legión, al menos cuando yo estaba dentro, se decía, una de las constituciones, reglas decía que los legionarios debemos de rendir obediencia y respeto a los ordinarios del lugar, obispos, como sucesores de los apóstoles. O sea, por un lado estamos diciendo esto y por otro lado hacemos lo contrario. Mi pregunta, mi duda, mi sospecha es, ¿no sigue haciendo lo mismo la legión hasta el día de hoy? Para esquivar, podemos decir, el control del obispo, primero mete el Regnum Christi, porque como que no es orden religiosa, no tiene que pedir permiso quizás estrictamente del ordinario del obispo, mete el Regnum Christi, luego manda a los sacerdotes como confesores de las señoritas o de los miembros seglares del Regnum Christi, ahí sí se va metiendo sigilosamente en las diócesis. No hay respeto. Es algo que desconoce el padre Maciel. Yo no sé si los actuales superiores directores de la Legión tienen algún tipo de conciencia moral o conciencia ética, como sigue siendo el caso de John Connor, el nuevo superior elegido, que no ha atendido a las víctimas de Maciel. Les ha dado sus $5,000 como regalito. No vayan a creer que estoy haciendo, esto no es la compensación, pero si ustedes quieren, denme sus números de su cuenta bancaria y yo les hago un depósito como gesto de benevolencia de la región. Mientras tanto se van a morir estos señores y la región no va a dar 100,000, ni 200,000 o 300,000 como debería de dar a estos hombres. Ahorramos dinero para la obra de Dios. Ustedes comprenden, ¿verdad? Que creo que fueron nombres, digo, frase también del gran, ¿cómo se llama? Delegado apostólico, Velasio de Paulis. No vamos a gastar ni un centavo más del patrimonio de la Legión en estos casos y pleitos civiles. Que Dios les perdone. Así que Maciel movía a los legionarios a su antojo durante la prohibición de la Santa Sede. El padre Francisco Navarro fue enviado al Instituto Cumbres en la Ciudad de México. Los padres Faustino Pardo, Rafael Cuena y Gabriel Cortés fueron enviados a Caracas, Venezuela. ¿Para qué? Para estar lejos, ¿no? Me perdonen. Para pasar el tiempo, dice Barba. Maciel quería castigarles por su falta de lealtad durante la primera grande investigación del Vaticano. Gabriel Cortés me dijo después que el hotel en donde estaban alojados en Caracas, Venezuela, estaban llena de prostitutas de alta calidad. Sinceramente, José. Entonces, esto de, y lo he buscado en inglés, tiene su manera de decir, Maciel was a law unto himself, es decir, él no respetaba leyes. Y buscando la traducción, una ley en sí misma. No acata órdenes de nadie, sigue sus propias reglas, hace lo que quiere, no obedece a nadie, ni al Papa, ni al Vaticano. Y en mis escritos sobre sectas, hay una lista clásica ya de características de una secta y el número 7 dice, el líder, excuse me, no rinde cuentas a ninguna autoridad. Y ponen ahí
porque ellos querían ser respetuosos hacia sacerdotes y ministros, y entre paréntesis ponen, a no ser, por ejemplo, maestros, eh, personas militares, ministros, sacerdotes, monjes o rabinos de las principales religiones, porque se entienden que ellos tienen que rendir cuentas a sus superiores mayores, ¿verdad? Pero no se da cuenta, y tengo que advertirles, eso no se da cuenta que en el caso de Maciel, él tendría que haber rendido cuentas al obispo o tenía que haber rendido cuentas al encargado de la congregación de religiosos, ¿verdad? O al Vaticano o al secretario de Estado. Él no rinde cuentas a nadie, así que este número 7 se aplica al padre Maciel. Y la pregunta es, ¿y la Legión puede honradamente decir que no hacen lo mismo que su fundador? The leader is not accountable to any authorities. El líder no rinde cuenta a ninguna autoridad. La grabación número 36 en la serie de mis autobiografías grabadas en castellano en YouTube, Vimeo y YouTube. Hasta pronto.